Vamos a continuar nuestro programa con el doctor Antonio López Vargas, amigo, colega, expresidente de la Sociedad Dominicana de Radiología, radiólogo egresado del Hospital Salvador Begotiel, con su especialidad en radiología intervencionista y de pulmón en la Universidad Médica de Oita, Japón. Es vicepresidente de la región insular e ibérica del Colegio Interamericano de Radiología, profesor de muchas generaciones, conferencista nacional e internacional, miembro del Banco de Profesores del CIR y actualmente labora en el Hospital General de la Plaza de la Salud como coordinador médico del Departamento de Radiología y en el Hospital Luis Salvador Gautier. En la mañana de hoy nos va a presentar el tema Protocolo correcto y reportes estandarizados para la tomografía de alta resolución del pulmón. Con ustedes, el doctor Antonio López. Bien, señores, este debió ser el primer tema. El doctor dijo gran parte de la cosa que yo le voy a explicar, pero me la pone más fácil porque cuando pasen esa diapositiva, simplemente diré, ya el doctor explicó eso magistralmente. Soy yo que tengo que dar aquí. Como esto es muy largo, lo que haremos es, a quienes les interese, escanean este código de barra, que eso está muy de moda ahora, y a vuelta de correo le vamos a enviar esta presentación en formato PDF para que la tengan y la puedan consultar, porque son cosas muy básicas y elementales que quienes comienzan a interesarse en este tema deberían manejar. El contenido que pretendemos desarrollar, que seguro no vamos a alcanzar el tiempo, es la técnica de tomografía de alta resolución, anatomía del pulmón, hallazgos en tomografía de alta resolución, las características de algunas patologías, los puntos a llevar a casa y las conclusiones. Obviamente no voy a terminar. Donde quede el tiempo, ustedes la continúan en su casa con el código que acaban de escanear. Fíjense, en el 80, Sigelman se le ocurre la idea de hacer cortes finos para buscar calcificaciones en los nódulos pulmonares. Acabábamos de salir de los rayos X y se hablaba de dónde estaban ubicadas las calcificaciones de los nódulos y dependiendo del tipo de la calcificación y distribución, se hablaba de la posibilidad de que el nódulo sea maligno o benigno. Pues se ocurrió, los cortes se hacían normalmente a 10 milímetros, él dijo, vamos a hacer cortes más finos, a 5, para que se vean mejor. Ahí comenzó a tomar la idea de modificar el protocolo de tomografía para optimizar los detalles anatómicos. Más adelante, en el 82, Ito describe ya la técnica de tomografía de alta resolución y comienza a hablarse ya del tema estructurado, tomografía de pulmón de alta resolución. En el 85, otro japonés, Nakata, publica el primer artículo en inglés sobre hallazgos de tomografía de alta resolución. En el 2002, aunque yo no sea parte de la historia, pero en el 2002 nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Japón rotando con el doctor Fumito Okada, que es un médico japonés al sur, en una isla al sur de Japón, Okinawa, y luego se movió donde estábamos nosotros, y desde allí el hombre pudo trascender en el tema de pulmón y tiene influencia incluso en todo Japón y yo diría que a nivel mundial. El doctor Okada, así era la apariencia de él en el 2002, estuvo aquí en Santo Domingo, yo lo invité a Barra Payán y le encantó un jugo de lechosa con leche y quedó loco con eso. Cuando los demás compañeros fueron, le comentó, el doctor López me ha invitado a un restaurante donde he comido la cosa más rica del mundo. Un jugo de lechosa con Carnation. Y así era la apariencia nuestra en el 2002 cuando estábamos con ellos en Japón. ¿Cuál es el propósito de la tomografía de alta resolución? Destacar pequeñas estructuras del pulmón y los cambios sutiles que en un protocolo normal pueden pasar desapercibidos. Entonces, tiene ventajas frente a la tomografía convencional y a los rayos X. Primero, tiene una excelente correlación patológica. El doctor Gutiérrez presentó las imágenes del pulmón, de aquellos casos que ellos habían hecho trasplante de pulmón, la imagen, el corte patológico, la imagen radiológica, y existe una gran correlación entre la imagen patológica y la imagen radiológica. Esa ventaja tiene. Hay una menor
variación en la interpretación, porque los hallazgos son más precisos en la tomografía de alta resolución, y como si fuera poco, se puede aprender mucho más fácil. Siguiendo el tema del vino, para saber de vino hay que descorchar muchas botellas, mover, oler y tomar, y así ocurre con esto. Para ver bien una radiografía de tórax hay que haber visto muchas radiografías, una tras otra, y confirmar que lo que estamos viendo se corresponde, y aún así los hallazgos se superponen y se hace difícil observar. Mientras tanto, en la tomografía de alta resolución es mucho más fácil de aprender porque son hallazgos más objetivos, que nos ponemos aquí a analizar los hallazgos y de aquí a las 6 de la tarde ya terminamos todos sabiendo reconocer los patrones en tomografía de alta resolución. Sin embargo, si nos ponemos a aprender desde cero radiografía de tórax, nos toma meses y aún así aparecen cosas que no sabemos lo que es, porque las imágenes se superponen. Estas son ventajas. Tiene sus desventajas también. Primero, la dosis de radiación sigue siendo mayor y la disponibilidad. Se puede hacer una radiografía de tórax en la camilla del paciente, en la unidad de cuidado intensivo, incluso portátil, en cualquier lado. Sin embargo, esto requiere ya de un equipo y un protocolo ya mucho más estructurado. ¿Cuáles son entonces las modificaciones que hay que hacer para que la tomografía pase de ser convencional a ser tomografía de alta resolución? Primero, cortes finos, lo más fino que sea posible, de 1 a 1.5. Bueno, ustedes dirán, cualquier equipo hace corte de 1 a 1.5, pero cuando se inició esto, los equipos no tenían esa gran facilidad. Sin embargo, haciendo estos cortes, aumentamos la resolución espacial de 0.625 a 1.2. Hay que hacer esto permite aumentar la resolución y podemos ver pequeñas estructuras. Una desventaja haciendo corte fino es que los vasos pequeños pueden parecer nódulos porque van a aparecer en un solo corte, pero luego con la práctica ese inconveniente se subsana rápidamente, y además si existiese y se permanece, que a veces ocurre, existe la técnica de MIP, donde varias imágenes se superponen en una para ver una sola imagen y ahí despejamos cualquier duda que se pueda presentar. Luego existe el algoritmo de reconstrucción. Este algoritmo de reconstrucción debe ser de alta resolución espacial. Ya los equipos de tomografía de hoy en día cuentan con un algoritmo de pulmón, LONG. Antes había que ajustar un algoritmo de pulmón, usábamos el de hueso o hacíamos los ajustes manuales, pero ya usted en la ventana aparece pulmón y le da la ventana de pulmón que lleva el estudio. Hay que también modificar el pico de kilovoltaje y el miliamperaje. Tampoco hay ninguna dificultad para cualquier equipo hoy en día, ya que cualquier equipo cabe de 120 o 140, incluso más, y cualquier equipo hoy en día puede llevar un MAS hasta 200. Cuando comenzábamos en esto, yo recuerdo los equipos que usábamos de un corte, el Site 1800i que usábamos en la plaza y en el Botier, impensar hacer un estudio con 200 miliamperaje. A lo más que llegaba el KB era a 90 y el MAS a 60. Los cráneos salían súper granulados, pero para la época era lo mejor que teníamos y con eso estábamos bastante contentos. Los cortes en abdomen a 10×10, ahí se iba de todo, pero eso era lo que había. El tamaño de la matriz, lo mínimo que puede ser 768 por 768, ya hoy en día cualquier equipo perfectamente tiene una matriz de 1024 por 1024 y no representa ningún obstáculo hoy en día para la realización. El campo de visión estándar, obviamente, dependiendo de la contextura del paciente, debe ser de 35, luego se hacen reconstrucciones retrospectivas en cada pulmón para aumentar la resolución espacial. La ventana de pulmón, que hay valores sugeridos, pero cada quien la ajusta a su preferencia personal. La posición del paciente de manera rutinaria se hace en decúbito supino, aunque se puede modificar haciéndola en decúbito prono cuando hay sospecha de enfermedad pulmonar intersticial. Esto así porque muchas veces aparece el pulmón atenuado en la parte inferior y cuando el paciente lo colocamos en decúbito prono, esa atenuación desaparece.
O sea, no son reales, sino muchas veces a que el paciente no hace un buen esfuerzo inspiratorio y se ve esa atenuación subpleural y muchas veces no son reales. Por eso se tiene la opción de, si hay esa sospecha, repetir el estudio en posición prono. El nivel de inspiración debe hacerse en inspiración profunda de manera rutinaria, aunque la expiración es otra modalidad, sobre todo cuando se sospecha de obstrucción pulmonar, de obstrucción, enfermedad pulmonar obstructiva. La única forma de confirmar atrapamiento aéreo es haciendo la tomografía en expiración, donde todo el pulmón que sea normal va a aumentar de atenuación y el pulmón que tenga área de atrapamiento aéreo se mantiene con baja atenuación. Anatomía del pulmón, el doctor explicó, de nuevo comienzo a recibir la ventaja, magistralmente el tema de la anatomía del lobulillo pulmonar secundario. Creo que lo ha dicho todo, se ven más fácil en la periferia del pulmón, un tamaño entre 1 a 1.2 milímetros. Ya se dijo que en el centro presenta, ¿dónde será que esto señala? ¿Por qué habla aquí? Ya, este esquema es distinto al que él presentó, tiene una forma poliédrica, se ve mucho más claro en la periferia del pulmón, una arteriola que es rama de la arteria pulmonar, un bronquio terminal, y aquí aparece el lobulillo pulmonar secundario. Dentro de ese lobulillo hay una área centrilobulillar, que es la parte central, una área periférica o el septo interlobulillar, y ya vamos a entrar en detalle por dónde van los linfáticos, que se mencionó también en el día de ayer, que son lugares puntuales donde hay que buscar patología. El intersticio pulmonar, esto sí, él no lo mencionó, me parece, es una malla de sostenimiento del pulmón y se puede dividir en un intersticio de fibras axiales que va desde el hilio del pulmón hasta la periferia, hasta la parte centrilobulillar. Por eso se divide en el intersticio peribroncovacular y el centrilobulillar. Y el intersticio de fibras periféricas, que es el subpleural y el interlobulillar. El subpleural es la periferia de la pleura que penetra hacia el intersticio interlobulillar. Estas cosas se dicen así en esquemas, pero hay que verla en la imagen real. Y ahí comienza la cosa, porque el esquema se ve muy bonito. Pero vamos a detenerlo un poquito a ver esta imagen, que el doctor presentó una muy parecida a esta. Este es un caso donde hay un engrosamiento del septo interlobulillar, y es una imagen buena para nosotros ir definiendo el lobulillo pulmonar. Vamos a hacer un ejercicio a ver si podemos definir en la periferia un lobulillo pulmonar secundario. Fíjense, por ejemplo, este caso, hay un punto en el centro que se corresponde a la arteria, a la arteriola, y ahí se puede ver perfectamente el septo de la forma poliédrica, y ese es un lobulillo pulmonar secundario. Y así, si seguimos viendo, entre un septo y otro aparece un lobulillo, ya que el lobulillo pulmonar secundario es la estructura más pequeña separada por tejido fibroso, que es el septo interlobulillar. Hay una correlación anatomopatológica precisa. Esta es una microfotografía de una patología y este es el pulmón. En este caso hay un engrochamiento del septo interlobulillar y es la imagen fotográfica de la imagen de tomografía. Hay una muy buena correlación entre la anatomía patológica y el pulmón. Por eso es que este tipo de patología se maneja en un contexto multidisciplinario donde participa el patólogo, el médico radiólogo, el clínico, y entre todos poder llegar a una conclusión. Muchas veces el patólogo por sí solo no puede llegar a una conclusión, nosotros por sí solos diríamos que tampoco, pero es de la unión del intercambio multidisciplinario que podemos ir haciendo las conclusiones. Las biopsias en patología pulmonar intersticial son biopsias abiertas, a cielo abierto, donde se trae una parte del pulmón. No vale aquello de hacer una biopsia con aguja fina y sacar un segmento, porque ahí no vamos a obtener ningún resultado. Entonces, entramos a esta parte que el doctor explicaba de los matices del vino, los sabores, los distintos sabores que hay que percibir cuando se está catando un vino. Y estos son los hallazgos que vamos a encontrar cuando realizamos la tomografía de alta resolución. Estos hallazgos en sentido general se agrupan en 4, que son opacidades lineales y reticulares, nódulos, aumento de atenuación y disminución. Entramos en detalle breve, a ver si el tiempo no alcanza para ver por lo menos la mitad.
de cada uno de ellos, las distintas formas que se presentan y la forma en que deberíamos describirlo y la patología que más se asocian a cada uno de estos patrones. Muchas de ellas ya han sido mencionadas reiteradamente en otras presentaciones durante la actividad. En cuanto a opacidades lineales, tenemos una lista donde aparece el engrosamiento peribroncovascular, el engrosamiento del septo interlobulillar, las bandas parenquimatosas, engrosamiento del intersticio subpleural y engrosamiento del intersticio intralobulillar y la panalización. La gran mayoría se han mencionado en el transcurso del curso del día de hoy. Vamos a hacerlo más rápido. Este es un caso de engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Recuerda que hablábamos del intersticio peribroncovascular que se iniciaba en el ilio hacia la periferia, hacia la porción centrilobulillar. En muchas patologías, sobre todo como en sarcoidosis, se aparecen estos casos donde los vasos están envueltos de una banda hipodensa que lo envuelve y que a veces se presenta como un engrosamiento iliar, y es el engrosamiento del intersticio peribroncovascular más fácil de definir en la porción central del pulmón, en la porción periliar. Este es un esquema, este es los grandes vasos, arterias pulmonares y sus ramas, y rodeándola aparece en rojo lo que sería el engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Aparecen muchísimas patologías, una lista amplia dentro de ellas, linfangitis carcinomatosa, edema pulmonar, neumonía crónica por hipersensibilidad, etcétera, etcétera. El engrosamiento del septo interlobulillar. Si definimos el lobulillo, en el círculo aparece el esquema, el septo interlobulillar, el área centrilobulillar. Entonces podemos tener un engrosamiento del septo interlobulillar, de las paredes del septo del lobulillo pulmonar secundario. En el esquema lo representamos aquí, y ahí aparece ahora esta imagen donde se define mejor porque hay un engrosamiento del septo interlobulillar, como ya se ha explicado reiteradamente durante el curso. Las bandas parenquimatosas son esas líneas, esas opacidades lineales que contactan la pleura de 1 a 2 centímetros de largo, y esas sí sabemos nosotros identificarlas perfectamente. Aparecen esas líneas, esas opacidades lineales que pueden contactar la pleura. El diagnóstico diferencial, asbestosis, sarcoidosis, silicosis, tuberculosis, entre otras. El engrosamiento del intersticio subpleural es difícil de verlo en la pleura mediastínica en condiciones normales. Solamente será mucho más fácil encontrarlo en las fisuras que representan un repliegue, unión entre dos pleuras, y ahí sí lo vamos a encontrar mucho más fácil. Puede ser nodular, irregular, como en este caso. Podemos definir que hay un engrosamiento del intersticio subpleural y lo agarramos aquí muchísimo más fácil en la fisura. Esta es una fisura con engrosamiento. ¿Qué hice? Bueno, estoy bien. Y aquí, al lado contralateral, aparece una fisura normal. Y obviamente la gran diferencia es el engrosamiento nodular de la fisura, que eso corresponde a engrosamiento del intersticio subpleural. Tiene los mismos diagnósticos del engrosamiento del intersticio interlobulillar. Continuamos, ya el doctor mencionó, el doctor Gutiérrez también magistralmente, el engrosamiento del intersticio intralobulillar, que es esa malla fina reticular, sobre todo el predominio subpleural, que suele aparecer sobre todo asociado a fibrosis pulmonar, y se ha explicado ya bastante bien en el transcurso del día de hoy. La panalización también se describió, es la disrupción, el daño irreversible del pulmón por dilatación del espacio alveolar, y se debe el nombre a la apariencia que tiene con el panal de abeja y la gran correlación que tiene con la anatomía patológica. Esto aparece como datos que le ayudan a diferenciar en hileras, aparecen en hileras. Esos quistes pueden compartir paredes, o sea que el quiste que está al lado comparte la pared con el siguiente que está al lado, aparecen en hileras, se ve en estadio terminal de casi toda la patología intersticial del pulmón. Los nódulos, bueno, los nódulos también se han mencionado, y dentro de los nódulos hay que hablar del tamaño, la apariencia, la atenuación, y se mencionó aquí también los nódulos con atenuación en vidrio despulido. Son temas ya altamente conocidos. Los nódulos pueden ser menores de 1 centímetro, o los micronódulos menores de 1 centímetro o menores de 3 milímetros, pero realmente el tamaño entre los nódulos se cree que no
no da muchos detalles, mucho diagnóstico diferencial. Lo que sí nos va a ayudar mucho es la apariencia y la distribución de los nódulos. Los nódulos pueden ser bien definidos, sobre todo cuando están en el intersticio pulmonar, o pueden ser nódulos mal definidos cuando son nódulos del espacio aéreo. Ya me dieron la luz roja. ¿Qué tiempo tengo? 5 minutos más. Bueno, yo dije que no terminaba. Ah, terminé. Bueno, vamos a esta parte ya final. La distribución aleatoria, perilinfática y centrilobular. En el transcurso del curso se ha hablado también de la distribución perilinfática. ¿Por dónde van los linfáticos? Van por el espacio el intersticio peribroncovacular, van por el intersticio subpleural y van por el septo interlobular. Entonces, donde quiera que hable de aparezcan nódulos en esos compartimientos, corresponde a distribución perilinfática. Bueno, tienen el link, tienen el... Ah, no la tomaron. Bueno. Ahí está. Muchísimas gracias por su atención y seguimos más adelante.